Pero ahora no se estaba burlando de mí, me estaba confundiendo. Tú la quieres, Luis. ¿No ves que una vez que la has poseído, entonces puedes poseer a quien quieras? Anoche la deseaste, pero no tuviste el valor suficiente, y por eso ahora ella está viva. Pude sentir que lo que él decía era verdad. Pude volver a sentir el éxtasis de tener su pequeño corazón latiendo. Es demasiado fuerte para mí. Su corazón no cede, le dije. ¿Es tan fuerte?, dijo, y sonrió. Me acercó a la niña. Cógela, Luis, me instó. Yo sé que tú la deseas. Yo lo hice. Me acerqué a la cama y la observé. El pecho apenas se le movía y una de sus manitas estaba enredada en su cabello largo y rubio. No pude soportarlo, mirándola, queriendo que no muriera y deseándola al mismo tiempo. Y cuanto más la miraba, más podía saborear su piel, sentir mi brazo cayendo por debajo de su espalda y atrayéndola hacia mí, sentir su cuello suave, suave, suave. Eso era lo que era, suave. Traté de decirme que era mejor que muriera, en qué se iba a convertir, pero esas fueron ideas mentirosas. Yo la deseaba y por lo tanto la tomé en mis brazos y puse su mejilla ardiente contra la mía, su cabello cayendo encima de mis muñecas y acariciando mis cejas. El dulce aroma de una niña, poderoso y pulsante pese a la enfermedad y la muerte. Gimió entonces, se sacudió en su sueño, y eso fue superior a lo que podía soportar. La mataría antes de permitirle despertar, y yo lo sabía. Busqué su cabello y oí que Lestat me decía extrañamente, nada más que un pequeño rasguño en un cuello pequeño, y yo le obedecí. No te repetiré lo que fue, salvo que me excitó del mismo modo que antes, como siempre hace el matar, solo que más. Se me doblaron las rodillas y casi caigo en la cama mientras la desangraba, y aquel corazón latía como si jamás cesara de hacerlo. Y de repente, cuando yo seguía y seguía, esperando con todos mis instintos que empezara a detenerse, lo que significaba la muerte, Lestat me la arrancó. «Pero si no está muerta», susurré. Pero ya todo había terminado. Los muebles de la habitación emergieron de la oscuridad. Me senté perplejo, mirándola, demasiado debilitado para moverme, con mi cabeza reposando en la cabecera de la cama y mis manos aferradas a la manta de terciopelo. Lestat la despertaba, diciéndole un nombre. «Claudia, Claudia, escúchame, despierta, Claudia». La llevó fuera del dormitorio y su voz en la sala era tan baja que apenas le oía. «Estás enferma, ¿me oyes? Debes hacer lo que te digo para estar bien». Y entonces, en la pausa siguiente, me di cuenta de todo. Me di cuenta de lo que estaba haciendo, que se había cortado la muñeca y que se le estaba ofreciendo y que ella estaba bebiendo. «Así es, querida. Más», le decía, «debes beber para curarte». «¡Maldito seas!», grité, y él me hizo callar con una mirada aterradora. Se sentó en el sofá, con ella aferrada a su muñeca. Vi la mano blanca de ella asida por su manga, y pude ver el pecho tratando de respirar, y su rostro desfigurado, de un modo como jamás lo había visto. Dejó escapar un gemido, y él le susurró que continuara, y cuando me acerqué, me volvió a echar una mirada como diciendo, «Te mataré». «Pero, ¿por qué, Lestat?», le dije. Entonces él trató de desprenderse de la niña, y ella no lo dejaba, con sus dedos aferrados a la mano y al brazo de Lestat. Ella mantenía la muñeca en su boca mientras gemía. «¡Basta ya! ¡Basta ya!», le dijo. Evidentemente le dolía. La empujó y la agarró de los hombros. Ella trató desesperadamente de alcanzar su muñeca, pero no pudo, y entonces lo miró con la más absoluta perplejidad.
Él se apartó con la mano escondida. Luego se ató un pañuelo en la muñeca y se acercó a la cuerda de llamar a la servidumbre. Le dio un fuerte tirón, con sus ojos aún fijos en ella. —¿Qué has hecho, Lestat? —le pregunté. La miré. Ella estaba sentada, revivida, llena de vida, sin la menor señal de palidez o debilidad, con las piernas estiradas sobre el damasco, y su vestido blanco, suave y pequeño, como el atuendo de un ángel alrededor de sus formas pequeñas. Miraba a Lestat. —Yo no —le dijo él—, nunca más, ¿comprendes? Pero te enseñaré lo que debes hacer. Cuando traté de que me mirara y me explicara lo que estaba haciendo, me empujó a un lado, me dio tal golpe en el brazo que reboté contra la pared. Alguien llamaba a la puerta. Yo sabía lo que iba a hacer. Una vez más traté de detenerle, pero giró con tal rapidez que no le alcancé a ver cuando me pegó. Cuando lo vi, yo estaba echado sobre una silla y él abría la puerta. —Sí, entra, por favor. Hemos tenido un accidente —le dijo al joven esclavo, y luego, al cerrar la puerta, lo cogió por detrás, y el muchacho nunca supo lo que había sucedido, e incluso cuando se arrodilló sobre el cuerpo, bebiendo, hizo un gesto llamando a la niña, quien saltó del sofá y fue a arrodillarse a su lado, y tomó la muñeca que se le ofrecía, empujando rápidamente las mangas de la camisa. Rugió como si quisiera devorar esa carne, y entonces Lestat le enseñó lo que debía hacer. Él tomó asiento y dejó que ella bebiera el resto, de modo que, cuando llegó el momento, se agachó y dijo: «Basta, se está durmiendo. Nunca debes seguir bebiendo después de que se detiene el corazón, o volverás a enfermarte de muerte, ¿entiendes?». Pero ella había bebido lo suficiente y tomó asiento a su lado, recostándose contra el respaldo del largo sofá. El muchacho murió a los pocos segundos. Me sentí agotado y descompuesto, como si la noche hubiera durado 1000 años. Me quedé mirándolos. La niña se acercó a Lestat y se apoyó en él cuando éste le pasó un brazo por el hombro, aunque sus ojos, indiferentes, seguían fijos en el cadáver. Luego me miró. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó la niña en voz baja. Su voz era igual a su belleza física, clara como una campanilla de plata. Era sensual, toda ella era sensual. Tenía los ojos tan grandes y claros como Babette. Comprenderás que yo apenas tenía conciencia de lo que todo esto significaría. Sabía lo que podría significar, pero estaba estupefacto. Entonces Lestat se puso de pie, la levantó y se acercó a mí. «Ella es nuestra hija», dijo. «Va a vivir con nosotros». La miró radiante, pero sus ojos estaban fríos, como si todo fuera una broma horrible. Entonces me miró y su rostro demostró convicción. La empujó en mi dirección. Ella se puso sobre mis rodillas y yo la abracé, sintiendo lo suave que era, la suavidad de su piel, como la piel de una fruta cálida, de ciruelas calentadas por el sol. Sus grandes ojos luminosos se fijaron en mí con confiada curiosidad. «Este es Luis y yo soy Lestat», dijo él, poniéndose a su lado. Ella miró en derredor y dijo que era una habitación bonita, muy bonita, pero que quería a su mamá. Él sacó un peine y empezó a peinarla, con los rizos en la mano para no tirar de sus cabellos. Su pelo se desenredó y parecía de seda. Era la niña más hermosa que yo jamás había visto, y ahora deslumbraba con el fuego frío de un vampiro. Sus ojos eran los ojos de una mujer. Se volvería blanca y solitaria como nosotros, pero no perdería sus formas. Comprendía ahora lo que Lestat había dicho de la muerte, lo que significaba. Le toqué el cuello, donde 2 heridas rojas sangraban un poco. «Tu mamá te ha dejado con nosotros. Ella quiere que seas feliz», le decía él con una confianza inconmensurable. «Ella sabe que te podemos hacer muy feliz».
Quiero más, dijo ella, mirando el cadáver en el suelo. No, esta noche no, mañana por la noche, dijo Lestat, y fue a retirar a la dama de su ataúd. La niña saltó de mis rodillas y yo la seguí. Se quedó observando, mientras Lestat puso en la cama a las dos mujeres y al esclavo. Le subió la manta hasta la barbilla. ¿Están enfermos?, preguntó la niña. Sí, Claudia, dijo él. Están enfermos y están muertos. ¿Ves? Ellos mueren cuando bebemos de ellos. Se acercó a ella y la volvió a abrazar. Nos quedamos los dos con ella en medio. Yo estaba hipnotizado por su presencia, por ella transformada, por cada gesto suyo. Ya no era más una niña, era una vampira. Ahora Luis iba a abandonarnos, dijo Lestat, moviendo sus ojos de mi rostro al de ella. Se iba a ir, pero ahora no lo hará, porque quiere quedarse y ocuparse de ti y hacerte feliz. Me miró. Vas a cuidar de ella, ¿verdad, Luis? Tú, hijo de perra, le espeté. Maldito. Semejante lenguaje delante de nuestra hija, dijo él. Yo no soy vuestra hija, dijo ella con voz de plata. Soy la hija de mi mamá. No, querida, ya no, le dijo él. Miró a la ventana y luego cerró el dormitorio y puso la llave en la cerradura. Eres nuestra hija, la hija de Luis y la mía. ¿Comprendes? Bien, ¿con quién quieres dormir? ¿Con Luis o conmigo? Quizá quieras dormir con Luis. Después de todo, cuando estoy cansado, no soy tan bueno. El vampiro se detuvo. El muchacho no dijo nada. «¡Una niña vampira!», susurró finalmente. El vampiro echó una mirada como sorprendido, aunque el muchacho no se había movido. Miró hacia el magnetófono como si se tratase de algo monstruoso. El muchacho se percató de que la cinta estaba a punto de acabar. Rápidamente abrió su portafolio y sacó una nueva cinta, colocándola torpemente en su sitio. Miró al vampiro cuando apretó el botón. El rostro del vampiro parecía cansado, con sus mejillas más prominentes, y ahora faltaba poco para las 10. El vampiro se enderezó, sonrió y preguntó con calma: ¿Estamos listos para continuar? ¿Le hizo eso a la pequeña nada más que para que usted no lo abandonara?, preguntó el muchacho. Eso es difícil de precisar. Fue una declaración. Estoy convencido de que Lestat era una persona que prefería no pensar ni hablar de sus motivaciones o creencias, ni siquiera consigo mismo. Una de esas personas que deben actuar, una persona de esas, debe ser golpeada bastante antes de que se abra y confiese que hay un método y un pensamiento en su manera de vivir. Eso es lo que sucedió esa noche con Lestat. Había sido arrinconado hasta donde tuvo que descubrir, incluso a sí mismo, porque vivía y cómo lo hacía. El mantenerme a su lado, eso sin duda era parte de lo que arrinconó. Pero sin duda quería que yo me quedara. Conmigo vivía de una forma en la que jamás podría haber vivido solo. Y, como te he dicho, siempre tuve el cuidado de no darle el título de ninguna propiedad, algo que lo enfurecía. No podía convencerme de que lo hiciera. De repente, el vampiro se rió. Mira todas las demás cosas de las que me convenció. Qué extraño. Me podía convencer de que matara a un niño, pero no de compartir mi dinero. Sacudió la cabeza. Pero no se trató en realidad de avaricia, como puedes ver. El miedo que le tenía era lo que me volvía tan avaro con él. Usted habla de él como si estuviera muerto. Usted dice que Lestat fue esto o era aquello. ¿Está muerto?, preguntó el muchacho. No lo sé, dijo el vampiro. Pienso que tal vez lo esté, pero ya llegaré a eso. Estábamos hablando de Claudia, ¿verdad? Hay algo más que quisiera contarte sobre los motivos que esa noche tuvo Lestat. Él no confiaba en nadie. Era como un gato, según su propia confesión, un depredador solitario.
No obstante, esa noche se había tenido que comunicar conmigo. Hasta cierto punto se había descubierto al decirme la verdad. Había abandonado su tono de burla, de condescendencia. Por un momento había olvidado su furia perpetua, y esto, para Lestat, era exponerse. Cuando estábamos solos en las calles oscuras, sentí con él una comunión como no la había sentido desde mi muerte. Más bien pienso que metió a Claudio en el vampirismo por venganza. Venganza no solo contra usted, sino contra el mundo entero, comentó el muchacho. Sí, como he dicho, los motivos del Lestat para cualquier cosa siempre giraban en torno a la venganza. ¿Empezó con su padre? ¿En la escuela? No lo sé, lo dudo, dijo el vampiro, pero quiero continuar hablando. Oh, por favor, continúe, tiene que continuar. Quiero decir que son apenas las 10. El entrevistador mostró su reloj. El vampiro lo miró y luego sonrió al muchacho. El rostro del joven sufrió un cambio. Palideció como si hubiera sido víctima de un ataque. ¿Aún me tienes miedo?, preguntó el vampiro. El muchacho no dijo nada, pero se alejó un poco del borde de la mesa. Estiró el cuerpo. Sus pies rozaron las tablas y luego se contrajeron. Yo pensaría que serías un tonto si no lo tuvieras, dijo el vampiro, pero no lo tengas. ¿Continuamos? Por favor, dijo el muchacho. Hizo un gesto en dirección a la grabadora. Pues, dijo el vampiro, nuestra vida sufrió un gran cambio con Mademoiselle Claudia, como te puedes imaginar. Su cuerpo murió, pero sus sentidos se despertaron tanto como los míos, y busqué en ella señales de esto, pero durante los primeros días no me di cuenta de cuánto la quería, de cuánto quería hablar con ella y estar con ella. Al principio solo pensaba en protegerla del Lestat. La metía en mi ataúd todas las mañanas. No le quitaba la vista de encima y trataba de que estuviera con él lo menos posible. Eso era lo que Lestat quería, y dio muy pocas señales de que le pudiera llegar a hacer algún daño. Una niña muerta de hambre es un espectáculo horroroso, me dijo, y un vampiro muerto de hambre es algo aún peor. Se oirían sus gritos en París, decía, si la encerraba para que muriese, pero todo lo decía por mí, para tenerme más atado, con miedo de irme solo. No me imaginaba la posibilidad de irme con Claudia. Era una niña, necesitaba cuidados, y encontraba placer con atenderla. Ella se olvidó de inmediato de sus 5 años de vida mortal, o al menos así lo parecía, ya que era misteriosamente tranquila y reservada, y, de tanto en tanto, yo temía que hasta hubiese perdido los sentidos, que la enfermedad de su vida mortal, combinada con el gran traumatismo del vampirismo, le pudieran haber robado la razón, pero eso estuvo muy lejos de la realidad. Simplemente era tan diferente a Lestat o a mí que yo no la podía entender, porque, aunque era pequeña, ya era una fiera asesina capaz de una búsqueda incesante de sangre con la imperiosidad de un niño. Y aunque Lestat aún me amenazaba con hacerle daño, a ella no se lo hacía, sino que era cariñoso, orgulloso de su hermosura, ansioso por enseñarle que debíamos matar para vivir y que nosotros no podíamos morir jamás. Entonces la plaga fulminó la ciudad. Como ya te he dicho, él la llevaba a los cementerios hediondos. Donde las víctimas de la peste y de la fiebre amarilla yacían apiladas, mientras los ruidos de las palas no cesaban, ni de día ni de noche. Esta es la muerte, le dijo él, señalando el cuerpo descompuesto de una mujer, algo que nosotros no podemos sufrir. Nuestros cuerpos permanecerán como ahora, frescos y vivos, pero no debemos vacilar en traer la muerte, porque así vivimos. Y Claudia lo miraba, con sus ojos inescrutables.
Si en esos primeros años no hubo comprensión, tampoco hubo la posibilidad del miedo. Muda y hermosa, asesinaba, y yo, transformado por las órdenes del Stat, ahora salía a cazar seres humanos en grandes cantidades, pero no era su muerte por sí sola la que me aliviaba del dolor que había sentido en las quietas y negras noches de Pont du Lac, cuando me sentaba a solas con la compañía del Stat y de su padre. Eran sus grandes y cambiantes posibilidades en las calles que jamás se silenciaban, con los centros nocturnos que nunca cerraban las puertas, las fiestas que duraban hasta el alba, la música y las risas que salían de todas las ventanas, la gente que me rodeaba en todas partes, mis víctimas llenas de latidos, ya no vistas con el gran amor que yo había sentido por mi hermana y por Babette, sino con necesidad e indiferencia a la vez, y los mataba, matanzas infinitamente variadas y a grandes distancias. Cuando caminaba con la visión y los ligeros movimientos de un vampiro por su ciudad aburguesada y alegre, mis víctimas me rodeaban, seduciéndome, invitándome a sus cenas, sus carruajes, sus burdeles. Solo me quedaba un poco, lo suficiente para tomar lo que debía tomar, tranquilizado por la gran melancolía con que la ciudad me entregaba una infinidad de magníficos desconocidos. Pero de eso se trataba, me alimentaba de desconocidos, me acercaba únicamente lo suficiente para ver su belleza latente, la expresión única, la voz nueva y apasionada, y luego mataba antes de que esos sentimientos pudieran aparecer en mí, y ese miedo, esa pena.